Cordial saludo para todos. Esta es la segunda entrega de la materia de sistemas distribuidos, en donde se mostrará y explicará la conexión entre dos máquinas cliente-servidor con consultas a MySQL y sockets. Cordial saludo. Para poder realizar esta actividad, lo primero que se debe hacer es generar un archivo de conexión, el cual va a contener en primera instancia las variables de conexión o las constantes de conexión. Posteriormente se capturan las constantes en un objeto y se ejecuta el objeto para que cree la conexión. Posteriormente se construye el servidor. El servidor inicialmente se importan las librerías que se requerirán para el proyecto. Posteriormente se definen las constantes de conexión y se establece la conexión que va a tenerse con los clientes. Entonces, en este caso lo vamos a inicializar en el puerto 5000 y va a emitir una alerta cuando se conecte a alguno de los clientes. Posteriormente, mediante un ciclo while, mantenemos la conexión del servidor abierta para que cualquier cliente se pueda conectar. Entonces, dentro del ciclo while, recibimos la conexión con el cliente y emitimos una alerta desde cuál dirección IP se está conectando el cliente. Posteriormente definimos las variables de entrada, en este caso lo construimos con BufferReader, ya que BufferReader permite leer una cadena de texto y pues es mucho más óptima para la funcionalidad que va a cumplir, en este caso que pues obviamente es recibir una cadena de texto bastante larga. Posteriormente se crea la variable string, que es la que va a recibir el mensaje que llega del cliente y se crea un ciclo while donde mientras el cliente esté enviando números de teléfonos, él va a ejecutar o pues va a ejecutar la acción. Y cuando el cliente, aquí ya definimos el if, para que cuando el cliente envíe la palabra salir, entonces ya no siga buscando, no siga ejecutando el ciclo, sino que pues ya cierre el ciclo. Mientras está ejecutando en el ciclo, hace la conexión con la base de datos mediante el objeto conexión, realiza la consulta, como es una base de datos que pues tiene dos tablas indexadas, entonces aquí tiene que realizar la consulta, entonces llama el campo del teléfono, el nombre, la dirección y como la ciudad está alojada en otra tabla, pues entonces también tiene que hacer la indexación a la tabla ciudad, entonces en ese caso pues se conecta la ciudad acá mediante el join y pues definimos el teléfono como un interrogante para posteriormente, mediante el string del statement, ejecutar primero la parte de la consulta y enviarle al interrogante el número de teléfono pues que viene de la consulta del cliente. Posteriormente, si la consulta es acertada, pues va a enviar los datos del usuario, de la persona que está alojada en la base de datos, y envía la respuesta al cliente. Entonces, si en el momento en que el mensaje del cliente no encuentra nada en la base de datos, va a mandar un mensaje que dice que no se encontró la información y pues se la envía al cliente y finalmente pues acá se ejecutan el cierre de la conexión con el cliente y en caso de que haya alguna alerta, pues él no la va a imprimir. Y en el caso del cliente, vamos a iniciar el servidor de una vez. Y en el caso del cliente, entonces igualmente las librerías, las variables de conexión y pues, las variables que va a utilizar el cliente socket. Posteriormente, pues establecemos la conexión, que en este caso el servidor está alojado en la dirección IP 192.168.10, puerto 5000, y lanzamos la alerta de conexión. Posteriormente, creamos los flujos de entrada y de salida también con BufferReader. Se crea el ciclo while para que pues obviamente ejecute la acción de solicitar el número de teléfono del cliente,
la persona que van a buscar en la base de datos, cuantas veces el usuario necesite hacerla, y se define que mientras no presione salir, pues la ejecute, y que cuando ya presione salir, pues salga de la ejecución. Posteriormente, definimos la variable de la respuesta y la imprimimos para que el usuario pueda ver la respuesta que envía el servidor. Finalmente cerramos la conexión y emitimos alguna alerta en caso de que haya alguna alerta. Entonces vamos a lanzar el cliente. Una vez lanzado el cliente, acá en el servidor nos va a aparecer que se ha conectado un cliente. Entonces el primer mensaje es que el servidor se ha iniciado y el segundo mensaje es que el cliente se ha conectado y nos muestra la dirección IP del cliente. Entonces nos vamos a ir aquí al cliente y aquí en el cliente ya nos lanza el mensaje de que ingrese un número de teléfono. Entonces en la base de datos tenemos los números de teléfono del 1 al 5 repetidos para los diferentes clientes. Entonces el primer cliente sería el 11111, le damos enter y nos va a ejecutar la consulta y nos va a arrojar la información. En este caso es el señor Juan Pérez. Vamos a buscar, por ejemplo, el 3333, es el señor Pedro Ramírez. El 2222 sería la señora María López, y si colocamos algún número que no sea, nos va a arrojar la alerta de que no se encontró información. Y finalmente, si digitamos en salir, se va a desconectar del servidor y aquí en el servidor nos va a arrojar la alerta de que el cliente se ha desconectado. Entonces esa es la funcionalidad del Soccer Server que se diseñó. Mi compañero les va a dar algunas conclusiones. Bueno, como pudimos evidenciar, los sockets son un sistema de comunicación entre procesos de diferentes máquinas de una red que sirven para interconectar dos sistemas a través de la red utilizando un número IP o nombre de host y un puerto determinado.